Como les dije, aquí está el ministro de Energía y Minas, don Antonio Isa Conde, que además tenemos que agradecerle que siempre está aquí puntual y que es un colaborador habitual. Sí, señor, aquí de Ojalá y del canal 4FD. Así que se lo agradecemos. Y me gusta venir aquí, sinceramente bueno, lo digo. Pues más todavía. Me gusta venir aquí porque es casi una peña de teórica aquí. Así mismo es, Sí. así mismo es, señor ministro. Y mire, queremos tanto que tenemos un café Santo Domingo ahí para compartir con usted. Todos los días aquí, ese café Santo Domingo no manca. No, señor. Y lo agradecemos porque Gracias. Además lo mandan con Kenia. Lo mandan, no, es Sí, ella señor. que lo cuela. Es ella quien lo cuela y lo trae. Aquí lo sirve. Así que gracias al Café Santo Domingo por el patrocinio de nuestro espacio. Gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros y hablemos de energía y minas, porque de eso sabe este señor que tenemos aquí. Sí, señor. 2018, 2019, un gran momento, estamos comenzando. Empezamos el 2019, a mí me parece, con una noticia interesante, que fue la puesta en funcionamiento de la primera mina de bajo tierra, Sí. la de Cormidón. Sí. Y podríamos quizás hablar un poquito de eso, porque es una buena noticia comenzando el año, ¿no? Para mí, prácticamente desde el momento que yo llegué al ministerio, no obstante mis limitados conocimientos en esa área, por lógica, yo asumí la bandera de que debíamos concentrarnos en el fomento de la minería subterránea. Aunque sabía de que hay operaciones mineras que no se pueden hacer sino a cielo abierto, pero que nosotros teníamos que, cuando tratamos de fomentar la actividad, que sea fundamentalmente subterránea. ¿Por qué? Porque somos una media isla, incluso con otra parte de la isla totalmente devastada, con una catástrofe ecológica, pero es una amenaza. Entonces, nosotros tenemos que defender el territorio. Entonces, esa fue una de las cosas que comencé a propiciar. Esta gente, la mina se le estaba ya acabando y, según ellos, quizás para decírmelo a mí, lo han dicho públicamente, oyeron una declaración mía en ese sentido y se motivaron a seguir explorando más abajo. Hicieron intentos, óyeme, que la verdad que me llamó la atención la voluntad, sobre todo de algunos de los técnicos, de no dar su brazo a torcer, fracaso tras fracaso, pero seguían. Y para convencer a los socios que metieran dinero en eso, no era fácil. Pero hasta que llegó un momento que llegaron a donde debían de llegar. Y eso lo motivó a seguir hacia adelante. Pero también han hecho, después que descubrieron la beta, un trabajo en 2 años increíble. Entonces ya está. La gente debe verlo. ¿Qué traen ellos? En el Cerro de Maimón. Eso en la provincia de Monseñor Noé. Eso está ahí para que lo vean. Pero que son 2 túneles, como si fueran túneles de lo que se hacen para el transporte. 2 túneles. O para Y cuando tú ves la explotación que ellos tenían a cielo abierto, y vea esto, esa explotación que tenían a cielo abierto la están cerrando. Entonces, el país ha ganado ambientalmente, pero después a nivel económico eso implica que la mina va a tener de 10 a 17 años, quizás hasta más, de vida que la que tenía antes. Y yo creo que ese tecnológicamente y como ejemplo es muy importante lo que ha ocurrido. Ahora, como yo dije en el discurso a donde hablé, eso es un paso, pero no es suficiente. Porque nosotros, aparte de ese salto tecnológico, tenemos que preocuparnos por cambiar todo lo que es la legislación y la normativa. Porque con esta legislación y con esta normativa, realmente es difícil
fomentar una actividad que en definitiva no le haría el bien, el servicio al país que pudiera darle una actividad minera sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económicamente. Porque la mina de hoy es una ley del embudo. Al que beneficia es al inversionista. Y yo soy de lo que piensa que el inversionista debe beneficiarse. Pero propongo que sea ganar. Que gane el inversionista, que gane el país, que gane la comunidad, pero sobre todo que se garanticen que los pasivos ambientales van a ser restituidos. Se va a restituir lo que se ha salido ahí, la remediación que le llaman los mineros. Que se haga un cierre de la mina apropiado y que se garanticen los recursos para que ese cierre se haga con la propiedad de vida. Y en el proyecto de ley que nosotros estamos auspiciando, que ya está en el Poder Ejecutivo en la fase de última socialización, porque debemos decirte que este es un gobierno muy democrático, a veces más democrático de la cuenta para un demócrata como yo, pero eso es, así es que funciona y le ha dado resultados. Discutir las cosas para que cuando se aprueben tengan el menor grado de disenso. Y ahí esa ley prevé todo eso, pero sobre todo garantiza que el Estado va a recibir las ganancias, los beneficios de un recurso no renovable, aunque sea otro que lo descubra. Porque lo que tenemos que entender que lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado. Ahora, si viene otro e invierte y lo descubre, lo justo es que él recobre su inversión y reciba beneficios. Pero que ese recurso que está ahí, que no es renovable, que es del Estado, en cualquier circunstancia, si se extrae, el Estado reciba los dividendos, porque eso no se repone más. Entonces, para mí, si después que tú haces una exploración minera, te encuentras con que esa exploración no da suficiente para cubrir ese requisito, déjalo ahí hasta que lleguen mejores circunstancias. Ahora, si eso es capaz de producir beneficio para el inversionista, no solamente para recuperar su inversión, sino que tenga ganancias apropiadas, justas, para el Estado y para la comunidad. Eso es lo ideal. Y ahí eso es lo que tenemos que propiciar. Pero tenemos que propiciar otras cosas. Que los beneficios que esa industria extractiva, porque puede ser metálica, no metálica, o de hidrocarburos, petróleo y gas, esos beneficios se emplean para el desarrollo. Porque el gran problema es que muchas veces se sacan para otra cosa y no siembra desarrollo. De manera que cuando se acaba la actividad minera, y en el pasado lo que dejaban eran los pasivos ambientales. Entonces nosotros queremos garantizar que no queden, bueno, quedarán siempre algo, porque hay huella, la menor huella posible, hablemoslo así. Pero segundo, que esas comunidades han crecido, que tienen fuentes de empleo, fuentes de vida, que la calidad de vida de la gente se va a mantener independientemente de que la actividad minera se pueda acabar. En un momento que se acabará, esta se estaba acabando. Ahora se prolongó por esta ese nuevo descubrimiento, digámoslo así, esa inversión que se ha hecho. Entonces, para eso nosotros estamos trabajando en otro anteproyecto que es sobre la renta minera, que garantice el destino y el uso de la renta minera. ¿Qué significa esto? Que todo lo que sale de la minería, de la industria extractiva, puede ser petróleo, porque ahora estamos en petróleo y gas, y ese es el futuro, petróleo y gas, óiganlo bien. Sí. Esos beneficios, una parte lo maneja el Estado y otra parte de la comunidad, pero sometido a un plan estratégico de inversión, de desarrollo, que no puede usarlo en lo que quiera, sino bajo un proceso. Llegan esos fondos, van a un fideicomiso y las comunidades y el gobierno
a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hace los planes para qué va a usar esos fondos y en la región que lo va a usar en función de lo que especifica la ley. Y lo mismo, las comunidades, los ayuntamientos. Una vez aprobado ese plan, que digamos un plan maestro de inversión, tanto nacional como regional, se ejecuta a través de ese fideicomiso la inversión que garantice que independientemente que quien esté en el poder en un momento dado, esos recursos sean usados para esos proyectos. Algunos serán a corto o mediano plazo y a largo plazo. Pero además se sacaría unos fondos para una reserva estratégica, porque cuando baja el mercado tú no puedes parar lo que está haciendo. Entonces tú tienes que, de lo que ingresa, ir creando un fondo para los malos momentos, para que esos proyectos, esos planes, se sigan haciendo independientemente de que en un momento dado los ingresos se reduzcan. Es un proyecto ambicioso, estratégico, desarrollista. Sé que va a ser difícil que mucha gente lo entienda, pero yo espero que eso se apruebe, porque ese es el futuro de la minería. Y más cuando estamos ahora, como te decía, con petróleo y gas. Porque fíjate lo que ha pasado con muchos países, grandes productores de petróleo, grandes productores de riqueza, y a la hora de la verdad se han quedado pobres, eso no ha llegado, eso no se ha convertido en desarrollo. Y nosotros lo que queremos es que la renta minera se transforme. Hay una referencia, ¿verdad, ministro?, que es la chilena. Ah, sí, eso se parece mucho al modelo chileno. Se parece, ¿verdad? Sí, sobre todo el aspecto del fideicomiso y de la reserva. Exactamente. Ahora, yo como neófito en este tema, como en la mayoría de los temas, como bien sabemos, ¿verdad? Lo que nunca he entendido es cómo hay tantas concesiones que se han otorgado desde hace décadas y que nadie ha desarrollado. Es decir, ¿cómo usted puede tener algo que intemporalmente es del Estado, por lo tanto de la nación, y usted pasarse 40 años y no haber invertido un centavo, pero usted es el dueño de una concesión? Eso fue hasta que llegó Danilo. Porque desde el 2012 aquí hemos declarado caduco una cantidad enorme de esa concesión. Ahora, la ley va a cambiar también eso, porque ¿qué pasa? Ahora, aunque uno la declare caduco, es un proceso lento, es un proceso que exige una serie de requisitos. Entonces, con la ley eso va a ser mucho más expedito. Pero además hay otras cosas que la gente no conoce. Por el hecho de tú presentar una solicitud a la Dirección General de Minería por un terreno, tú tienes prioridad y nadie puede hacer nada ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tú presentaste un proyecto con errores, comienzan los plazos para que y tú te puedes pasar años impidiendo el desarrollo de esa zona para otra gente que quiera hacer algo y tú mamoneando. Entonces, esas son cosas, declarar de caducidad a quien no usa la concesión que recibió en tiempo prudente, claro, con los procedimientos de la ley, sin pisotear los derechos de nadie. Pero también en el caso de lo que hacen la solicitud, que eso no puede quedarse ahí hasta la calenda griega a base de solicitud de reforma, de que le falta un papelito, déjame yo resolverlo. No. Entonces, todas esas cosas es modernizar el país. Óyeme, porque yo siempre he pensado, y eso ya yo no sé cuántas veces lo he repetido en la vida, que crecimiento, que desarrollo es algo más que crecimiento. Y lo estamos viviendo. ¿Cómo ha crecido este país? Y tú sabes el trabajo que le ha dado, que nos ha dado reducir la pobreza y reducir la desigualdad, que para mí es el peor daño que hay. Lo hemos hecho a esfuerzo, pero eso requiere cambios estructurales. El propio Banco Central lo dijo.
Mire, estamos creando riqueza, pero no es lo mismo disminuir la brecha entre lo que recibe más y lo que recibe menos. Eso es complejo. ¿Por qué? Porque requiere cambios estructurales profundos del modelo de producción, de una serie de cosas. Y parte de esos cambios estructurales es lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Energía y Minas. Yo sé que va a ser difícil, pero yo soy de lo que piensa que hay batalla, que hay que echarlo aunque se pierda. ¿Cómo ve ese tema el empresariado dominicano, ministro? Muchos positivamente, otros todavía están atados a los viejos esquemas. Pero también la industria extractiva en general aquí está sufriendo de dos males. Primero, el pecado original, lo que fue el pasado, cómo se explotó eso, que ha impedido ver los cambios que se están produciendo positivamente. Pero entonces eso ha creado también una corriente fundamentalista en materia medioambiental. Pero por otro lado están todavía los que tienen los viejos esquemas. A mí ha llegado un empresario a decirme que el daño más grande que le ha hecho el gobierno a la minería es la renegociación del contrato de la Barrigol. Eso me lo han dicho. Eso yo no me estoy inventando nada. Y son gente que están activos hasta en el sector. Entonces, con esa mentalidad, que es lo que yo le llamo la minería salvaje, no vamos aparte. Por eso, vuelvo y repito, que para mí, tanto el fundamentalismo medioambiental como la minería salvaje que esa gente propone, son caras de la misma moneda, de la pobreza. Entonces, eso hay que romperlo. Pero tú los cambios estructurales, y eso lo tenemos que entender, y lo tenemos que entender en el gobierno sobre todo, bien claro, tú no puedes hacer un cambio estructural sin pisarle los pies a alguien. Tú, funcionario, no puedes pensar que tú eres una monedita de oro que te va a querer todo el mundo. Y si tú tienes un capital político, trata de invertir una parte de ello, porque en el banco no te va a producir lo suficiente. Ahora a veces la gente prefiere tener liquidez ahí guardada, ¿no? A veces que hay que invertirlo. Hay que invertirlo. De momento, eso significa una baja en tu simpatía política, en lo que fuera, pero a la larga tú vas a dejar ahí sembrado algo trascendente y vas a trascender. Entonces, para eso, yo como funcionario asumo los riesgos que tengo que asumir en función de mis ideas, de mi visión del desarrollo, que no lo tengo desde ahora. El que coge un discurso mío de hace 20 años, 30 años, tú ves que planteo las cosas sobre la base de una misma visión. El desarrollo sostenible, el desarrollo en beneficio de la gente. Porque si no, no tenía sentido. Estamos ricos, pero ¿qué está produciendo esa desigualdad? Cuando yo veo todas las cosas que hace el gobierno contra la delincuencia, y que incluso no se los reconoce, pero el problema está en que tú no vas a resolver eso si no atacas la desigualdad, hasta más que la pobreza. La desigualdad es el peor enemigo que tenemos ahora mismo. Y yo enfocaría mis cañones a esa lucha tremenda contra la desigualdad. Pero eso implica cambios estructurales profundos. Y cambios estructurales que a cualquiera se le aprieta el pecho para echar para adelante con ellos. Esa es la realidad. Entonces, ese es el compromiso que tenemos que hacer. Y ese es el compromiso que yo tengo con este gobierno y con el pueblo. Ese es el compromiso. Para eso me debo. Que me digan cualquier cosa, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero si no se nos mete en la genética nuestra esa visión como gobierno, como país, todas estas cosas hermosas que estamos haciendo, porque cuando yo veo todas esas cosas hermosas que está haciendo el gobierno, me digo, caramba, con tantas cosas eso hasta se nos puede caer, porque hay bases estructurales necesarias para mantener una serie de cosas que estamos haciendo. 911. Óyeme, para nosotros defender eso, independientemente de quién tenga el gobierno, es vital. Nosotros tenemos que sentar las bases para que eso se haga así.
Y eso implica también manejos estructurales en la economía. Yo soy un partidario, y no lo oculto, de la reforma fiscal. Este país necesita una reforma fiscal profunda. No es, para mí una reforma fiscal no es que el gobierno, no. Tiene que ver también con la calidad del gasto público. Calidad del gasto público, no es el volumen. Pues la gente estaba, además, que se aumente el gasto público, todo lo que se pueda aumentar, eso es lo que yo quisiera, pero mejorando la calidad del gasto. Cuando yo veo lo que ha hecho el presidente Medina, la visita sorpresa con unos cheles, oye, ese es el modelo, para eso es lo que tenemos que buscar nosotros, rendir el dinero y que esa inversión se convierta en desarrollo. ¿Qué se está haciendo ahí? Ustedes lo mencionaron algo. Cosas fundamentales que debieran copiar el empresariado general, más este año que estamos hablando del año de la innovación y de la competitividad. ¿Qué es lo que está haciendo a nivel micro? Se le da tecnología, financiamiento, información para los mercados y se le educa para socializar, porque somos un país pequeño y los productores de nosotros, la mayoría, son medianos o pequeños, entonces tenemos que darle fuerza, y la fuerza la da la asociatividad. Y con esa asociatividad tú tienes acceso a mejores tecnologías, a mejor información y a mejor financiamiento. Es el caso del Larimar. De todo, ahí tenemos que hacer revolución. Lo que da pena lo que está ocurriendo en la pequeña minería en este país. Y eso sí es difícil de arreglar, porque es una cultura de años y además con gente pobre, que sobrevivir está por encima de cualquier ideal. Es el caso del ámbar. Del ámbar, del Larimar, de todo. Yo quisiera que tuviera incluso cómo esa gente pone en peligro su vida, a veces para recibir apenas alimentar a su familia de inmediato. O cómo devastan una cuenca de un río para buscar el sustento a su familia, no sabiendo que a la larga está creando más pobreza y que ese daño lo van a pagar sus propios hijos. Cambiar esa cultura es difícil, pero para eso necesitamos también reglas. Y hay cosas que no se hacen. Si el túnel del Larimar, como ha pasado, tiene deficiencias, está cayendo, como es una actividad productiva que debiera ser autosuficiente, de que el que saca pueda arreglar, mantener eso arreglado, tomar todas las medidas de seguridad, porque es una actividad económica. Pero el Estado siempre, con esa actitud paternalista, se ha ocupado de casi todo. ¿Qué ocurre? Hay una parte de ese túnel que es viejo y está hecho en unos terrenos difíciles que estaba poniendo en peligro la vida de la gente. Cerramos la mitad. Logramos que los mineros entendieran que la medida que estamos tomando es correcta. Es correcta. Entonces, ahora, después del decreto que tiró el señor presidente a finales del año pasado, ya estamos trabajando con los mineros para tratar de organizarlo, haciendo énfasis en un tema de seguridad. Bueno, la seguridad del trabajo es una responsabilidad del Ministerio de Trabajo y ha hecho normas. Pero lo que estamos en eso tenemos que ayudar, pero sobre todo a crear la conciencia de los propios mineros, que es necesario que se preocupen por la seguridad, que ellos tienen que hacer cosas y responsabilizarse de cosas, y nosotros ayudarlos. Pero que si ellos no ponen de su parte y no asumen eso, será muy difícil poder resolver el problema, por más medidas regulatorias que tú tomes, por más regulaciones que pongas. Yo te lo digo por las empresas. Oye, me pongo una empresa a ponerle a veces un casco o un bozal, una mascarilla. La trabajo, te lo hacen los primeros días, después comienzan a quitarse. Es que fomentar la cultura del trabajo seguro. Con el carro. Sí.
Ministro, Yo a veces me tiendo, una pero con acotación. ustedes que me Entre siento la- que, como te Es que digo, la que pasión es más entre- necesaria que cualquier otro ingrediente en esto. Y ¿eh? para comunicar es fundamental. Entre la minería salvaje y el fundamentalismo, yo me quedo en el fundamentalismo, porque por lo menos ese me deja la riqueza ahí, me la aguanta. La minería salvaje me la lleva. sí. No, pero me la son las lleva. caras, crean. Las dos son problemáticas, pero hay uno que no me daña Pero el te voy a recurso. decir esto. Hay uno que no me daña ¿Cuál es el recurso. peor enemigo de la defensa del medio ambiente o del ecosistema? ¿Quién más atenta contra el ecosistema? La pobreza. Claro, así es. Entonces tú tienes que la combatir la miseria. pobreza. Por eso tienes que buscar El ese punto de conuquismo equilibrio dañó. de la minería sostenible. Claro. Y tú tienes que estar en contra de esos dos extremos. Claro. Porque tú tienes que crear riqueza y crearla bien y distribuirla mejor. Claro. ¿A qué distancia estamos de esa legislación Bueno, importante de la yo que espero usted ha que hablado, ya ¿no? camine pronto. Ya Tenemos 6 estamos en los años. finales en la parte de la ley de minas. La otra, estamos trabajando, ya prácticamente terminado el primer anteproyecto. Pues es un anteproyecto que tenemos nosotros. Después que salga, que lo terminemos en el Ministerio de Energía y Minas, discutirlo con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Medio Ambiente y hacer un proyecto que estemos las 3 instituciones involucradas para llevárselo al presidente. Pero falta mucho entonces. No tanto, porque da la suerte que nosotros con esas instituciones tenemos buenas relaciones. Por ejemplo, en el caso del Código de Minas, minero, los modelos financieros y económicos los hemos discutido con las instituciones. Tenemos ya una práctica de discutir cosas y yo espero, y eso es una cosa tampoco que se puede festinar, hay que hacerla bien. Entonces nosotros ya estamos dándole toque final para comenzar con los técnicos, con los especialistas. También, porque ahí ese proyecto iría más fortalecido a la presidencia y al Congreso si 3 instituciones como esa lo hacen suyo. Ministro, la minería ha sido vista aquí a través del tiempo, desde cuando la colonia, como oro. Y yo quiero saber cuál es el espectro amplio y el potencial de la minería, ya no de cara a la Barrick que está ahí, o de cara, ¿verdad?, a la Falconbrí, porque la Alcoa se fue, ¿verdad?, en su momento. Pero aquí se traía y procesaba, ¿cómo se llama?, mármol. Y se sabe de un gran depósito de mármol en Samaná. No, y se está exportando. Se está exportando, pero como que Y llegó un momento con Corde, cuando Corde... Sí, eso por suerte fue una de las empresas capitalizadas que dio fruto. Y ahí está, usted ve Marmotec, hay una parte de ese mármol del Marmotec que es sacado de minas dominicanas, que se está procesando aquí en el país. Sí. Y que se está exportando incluso. Entonces también tenemos sal, tenemos carbonato cálcico, algunos de mucha calidad, que sirve no solamente para el cemento, para hacer fertilizantes. El caliche, que es de gran utilidad. Hay una diversidad, pero ahora estamos estudiando las posibilidades de tierra rara. Exactamente. Pero antes de eso, de decirle, aquí esas minas que tú mencionaste, como la Barrick, como Cerro de Maimón, traen otro material en mayor cantidad que el oro. Lo que pasa es que el peso económico del oro no deja ver que estamos exportando cobre. Claro. Porque realmente nosotros no exportamos ni oro, ni cobre, ni plata. Lo que es doré. Es una mezcla que va a una aleación que se determina en la aduana, más o menos con los modernos laboratorios que tenemos, qué cantidad más o menos hay en el doré de cada uno para determinar el valor. Y eso se procesa en refinerías muy especializadas a nivel mundial. Pero ahora estamos indagando, haciendo los primeros pininos en tierras raras. Que las tierras raras son algunos minerales raros, otros no tan raros, que vienen juntos
y que algunos tienen mucho valor, pero no todo el mundo lo sabe procesar. Que ahora está teniendo auge, por ejemplo, con las baterías. Porque cuando uno se pone a ver y habla de energía solar y de energía renovable, la batería, los medios de acumulación en el futuro van a ser la clave de todo. Porque tenemos sol y tenemos sol permanente, pero tú no lo puedes gestionar. Tú necesitas poder acumular esa energía para poderla gestionar. Entonces, las baterías son clave en la industria automovilística, pero incluso se están usando en las pantallas de televisión, algunos de esos aparaticos. En todos esos aparaticos, pero en las pantallas de televisión. Y estamos indagando, por eso fue que el presidente declaró una zona como reserva fiscal, porque si las indagaciones que ya dieron los primeros resultados en cuanto a las posibilidades que habían ahí, por eso ese estudio tenía que sustentar el que se declarara reserva fiscal. Si los estudios siguen dando positivo y se puede comenzar un proceso de exploración y luego de explotación ahí. Estamos hablando de profundidad, ¿verdad? Puede ser superficial o depende de lo que dé la exploración. Pero lo más importante de todo eso, que como es una reserva fiscal, lo que salga de ahí hay que licitarlo. Y es con un contrato especial del Estado que tiene que referendar el Poder Legislativo. Desde el momento en que tú declaras algo reserva fiscal y sale algo de ahí, que eso, esa es una reserva del Estado, para explotarla se tiene que hacer sobre la base de licitación. Usted está muy optimista respecto al petróleo, al gas natural, según vemos, ¿verdad? Estoy optimista, no creo falsas expectativas, pero estoy optimista porque me fundamento en una base científica que que está ahí a la disposición de todo el que quiera verlo, y a las señales que me da el mercado cuando ve esa información. Cuando las grandes empresas ven las informaciones que nosotros tenemos, que están en la web de nosotros, en la base nacional de hidrocarburos, que está todo, no solamente la sísmica, las interpretaciones de la sísmica, los estudios de las perforaciones que se habían hecho antes y de las emanaciones, tanto de petróleo como de gas, etcétera, todo está ahí y procesado por una empresa de calidad mundial, y te dice, aquí en esta zona hay buenas posibilidades. Te comienzan a decir, ahí hay un sistema de petróleo o de gas, o de petróleo y gas. Hay un sistema. Ahora lo que hay que ver si eso que está ahí, que ya está comprobado que está ahí, es comercialmente explotable. Y para eso te señalan en las recomendaciones que están en el libro, hay que hacer tantas perforaciones a tanto pie, hay que hacer más líneas sísmicas, hay que hacer esto. Entonces tú lo pones ahí y ahora comienza el proceso de subasta. Ahora ya comenzamos porque el proceso, lo que le llamamos la ronda petrolera, ha comenzado. Comenzó primero con la licitación de una empresa que nos va a ayudar, que nos va a acompañar, porque para eso no es bueno andar solo en esos mercados. Hay que ir con una empresa aquí está Wood Mackenzie, que es una de las más prestigiosas en ese aspecto, acompañándonos. Y sobre todo, ya nos hemos retroalimentado de lo que nos han dicho científicos, universidades, pero sobre todo las grandes empresas que pudieran estar interesados en participar en esa subasta. Los cubanos comenzaron hace casi 40 años y no han podido... Han hecho algo. Han hecho pocas cosas, pero han pasado 40 años. Pero han hecho y han sacado. Sacan un porcentaje de su consumo, pero muy limitado. ¿Usted sabe lo que significaría para nosotros si nosotros sacamos gas? A nivel la conversión de Punta Catalina. A nivel de todo. Cambiaríamos la fisonomía del país, el Producto Interno Bruto se cambiaría. Por eso
el esfuerzo que estamos haciendo también por terminar con esa ley sobre el destino y uso de los fondos mineros, porque las perspectivas son buenas y los resultados serán buenos, lo que nosotros creemos que lo que salga de ahí se convierte en desarrollo, que ayude a transformar este país. Ahí en Asua, ministro, donde siempre ¿Ahí? ha brotado, y la gente lo sabe desde... No, y lo sacan, y lo sacan, así como los guacoleros. Ahí hay un sistema guachicoleros. petrolero, está identificado, esa es la cuenca, el bloque de Asua. Ahí ese que esté emanando puede ser una buena como una mala noticia. Porque esté emanando puede que sea una filtración y esté por ahí en un sitio donde se está acumulando una cantidad comercialmente explotable. Pero puede ser una mala noticia que no se está acumulando en ningún sitio, sino que se está desperdiciando. Hay un sistema petrolero, pero no cumple con todas las condiciones que tiene que tener. Una roca que lo produzca, que corra y que se acumule en un punto y que haya otra roca que lo selle. Cuando se dé ese proceso y se está acumulando y tú descubres dónde que está acumulando, entonces es que podemos decir que tenemos petróleo. Se está produciendo, pero no podemos usarlo comercialmente. A los Pues bueno, fundamentalistas, podemos usarlo Sí. para alguna cosita, el que manera salga por artesanal. ahí, el que encontremos por ahí. mire, a los fundamentalistas no le llama mucho la atención, no que el oro aluvional, no, el aluvión en general. Pero ¿qué se va a hacer desde la perspectiva de ustedes con, por ejemplo, los depósitos que hay en Valdesia o que hay en la presa de Taber? Pero tú pareces que estás muy enterado de lo que estamos haciendo en el ministerio. No, porque tú no. te podrías hablar de eso si no y, sabes. y mire que yo soy análogo, él es fundamentalista, pero yo análogo. Mira, una de las resoluciones que se tomó en la Comisión de Competitividad de Minas que yo presidía es sobre una propuesta que se hizo de la Dirección General de Minería, es que en el país existe, bueno, lo que le llama grava aluvial. Yo le digo grava aluvial, que eran lechos de ríos que existieron en el pasado, que ahora hay grava, pero que ahí tú puedes llegar a un momento que sedaciarlo, como si fuera el oro de los ríos, y sacar algo. Ahora, ¿qué pasa? Para eso se ha tenido que hacer un proceso de investigación, ya hicimos la primera parte, y se determinó en qué zona ya podría profundizarse los estudios en ese sentido, hacer algunas perforaciones. Pero también tenemos que transformar la legislación, porque fíjate, eso no está previsto. Primero está la ley 146, que son concesiones para minas grandes. Esto es mediana minería. Se habla de pequeña minería y de gran minería, pero la mediana. Y cuando en lo que se refiere a oro aluvial de río, el que tú sacas de lavado de río, tú no necesitas permiso. Tú vas con una batea. Y lo hace. Ahora, ¿qué limitaciones tú tienes? Que tú no puedes emplear nada mecánico ahí. Entonces, para sacar esa grava aluvial, como yo la he bautizado, se necesita mover el terreno, sedaciarlo ahí mismo que se deje en el sitio lugar. Eso implica también un cambio legislativo en que estamos trabajando, o por lo menos la conclusión que hemos llegado, que eso quizás se puede manejar por resolución o por decreto. Habla del sedimento de las presas también. También ahí hay, pero lo fundamental es algunas, se están identificando la zona. Aparentemente Minería tenía un mapa grande, pero cuando fue al terreno, muchos de ellos ya están ocupados hay muchas viviendas, sembradíos. Entonces seleccionaremos lo que no hay sembradíos, lo que no están habitados, etcétera. Como quiera, si se hace una licitación para que alguien trabaje en esa mediana minería, tiene que ponerse de acuerdo con el propietario. Claro.
Se nos agotó el tiempo, señor ministro. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, ya hace rato que nos están diciendo que ya que se agotó el tiempo. Pero así es la vida, así es la vida. Vamos a hacer un panel que se llame Minería RD Minería. para hablar extensamente Minería porque no hemos pelado El plata. el plátano. Pues hay que hacer ese panel y bueno, con algunos más también. Claro, del mismo claro, con ministerio, que hay técnicos personal importante en el ministerio que también puede. Y los geólogos de aquí, Pero bien. y técnicos, ingenieros de aquí, tenemos suficiente. muchos geólogos. O todos vienen del ex campo socialista. La mayoría. La mayoría, ¿verdad? Ese fue un Interesante. aporte que dejó la mayoría. Sí, señor. Gracias, don Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, por esta fabulosa conversación que se va a extender. Se va a extender, así que vaya preparándose y vayamos preparando ese especial. Porque hay Sí, que hablar sí. de minería en la República Dominicana. Por fin estamos hablando de minería seria, además, porque antes lo que se hacía era, sí, ven, ponte aquí y dale para allá, que eso no tiene fin. Eso hay Y que no- y ponerle. no es Eso hay que, a eso eso hay que acabar. ponerle fin. Eso es cierto. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí, que tenemos mucho contenido de compartir con ustedes. Gracias, don Antonio. Ustedes.